En este episodio te contamos cómo un equipo subestimado hizo historia en París y cambió para siempre el rumbo de Valorant. eSports Flash. NRG sorprendió al mundo ganando el Valorant Champions 2025 en un torneo lleno de drama, talento joven y remontadas imposibles. Los norteamericanos lograron lo impensado. Hoy te cuento NRG, campeón mundial de Valorant. Soy Félix Riaño y te doy la bienvenida a eSports Flash, spin-off del podcast El siglo XXI es hoy. eSports Flash es el primer podcast de noticias de deportes electrónicos. eSports Flash. París fue el escenario. El Accor Arena, repleto, rugía con cada ronda. En una final de infarto, NRG derrotó a Fnatic 3-2 y se coronó campeón mundial de Valorant 2025, un título que parecía imposible para NRG. De hecho, antes del torneo apenas un 4% de los fans había apostado por ellos, por NRG. Pero a veces las historias más grandes nacen desde el escepticismo, y esta historia es una de esas. Valorant, para quienes llegan nuevos y estemos en la misma página, es un juego de disparos táctico 5 contra 5, donde cada jugador elige un agente con habilidades únicas. ¿Vamos bien? Combina la precisión milimétrica de Counter-Strike con el factor estratégico de Overwatch. Dos equipos, uno ataca intentando colocar una bomba llamada Spike, el otro defiende buscando desactivarla. El circuito competitivo global se llama Valorant Champions Tour y cada año culmina con este evento, el Champions, donde los 16 mejores del planeta luchan por la gloria en Valorant. Y este año 2025 el torneo reunió a lo mejor de América, Europa, Asia y China. Sí, China separado de Asia por el tamaño. Durante 3 semanas la acción llenó estadios y pantallas. En el camino quedaron gigantes como DRX, Paper Rex y MIBR. Y cuando todo apuntaba a otra final europea, NRG apareció, silencioso con un juego disciplinado, un liderazgo férreo y un hambre brutal de triunfo. Lo que comenzó como una historia secundaria terminó en la cima del mundo Valorant. Para entender la magnitud de esta victoria hay que conocer al protagonista. NRG eSports nació en 2015 en Estados Unidos con raíces en la NBA. Los dueños de los Sacramento Kings fueron los fundadores de NRG. Desde entonces han brillado en Rocket League, en Overwatch y en Fortnite. Pero el sueño pendiente siempre fue ganar un título mundial en un shooter táctico. En Valorant comenzaron su camino en el año 2020, sin mucho ruido, pero con constancia. En 2022 dieron un salto enorme cuando ficharon al núcleo del legendario Optic Gaming, jugadores con experiencia, con visión táctica y con hambre de revancha. Y con ellos, NRG se convirtió en un equipo que de verdad llegó a ser un contendiente serio. Pero los títulos se les resistían, hasta que llegó Ethan Arnold, un exjugador de Evil Geniuses y campeón mundial en el año 2023. Él sería la pieza que estaba haciendo falta en NRG. El resto del equipo fue una mezcla de juventud y de disciplina. Están Som, S0M, el leal veterano que está en NRG desde el primer día. Broke, el cerebro táctico y experto con el fusil Odin. También está Meida, el duelista canadiense que juega al filo de la locura. Y está Scuba, el chico sereno que sostiene el equipo en defensa. 5 estilos, una sola visión. Un coach nuevo, Bonkar, exjugador europeo con cabeza fría. Y un objetivo claro para todos: demostrar que Norteamérica podía volver a reinar en Valorant.
Bueno, ya conocimos al equipo, ahora veamos el desarrollo del torneo. El Champions arrancó en septiembre y Energy llegó a París como tapado. En fase de grupos vencieron con autoridad a Edward Gaming y también a DRX, dos pesos pesados de Asia. Ya en playoffs eliminaron a Giant X y a MIBR en series intensas. Y luego dieron la sorpresa al vencer a Fnatic, el favorito europeo. De hecho, habíamos hablado de ellos en el episodio anterior del eSports Flash. Los mandaron al cuadro de perdedores. La final mundial quedaba servida. Energy versus Fnatic, revancha incluida. Y la final fue un guión digno de Hollywood. Primer mapa, Co-Road. Energy aplasta 13-3. Segundo mapa, Lotus. Otro paseo, 13-6. Iban 2-0. Nadie lo podía creer, pero Fnatic reaccionó en el mapa Abyss. Lograron una remontada de película. Iban perdiendo 11-1 y terminaron ganando 15-13. O bueno, deberíamos decir 13-15. Luego se llevaron el mapa Ascent por 13-8. La serie estaba empatada. 2 mapas para Energy, 2 mapas para Fnatic. Y todo se iba a decidir en el quinto mapa, que era Sunset. Ahí, Energy mostró lo que significa el temple. Ethan, calmado, dirigía cada rotación. Som controlaba con precisión cada humo. Meira explotaba defensas con su Raze. Y cuando el marcador llegó a 13-5, el Accor Arena se vino abajo. Energy era el campeón del mundo Valorant. Ethan levantó el trofeo y se convirtió en el primer jugador en la historia de Valorant en ganar 2 Champions. La multitud coreaba su nombre, los casters gritaban y las redes sociales explotaban. Y te preguntarás, ¿cómo que Ethan ganó 2 veces el Campeonato Mundial de Valorant Champions? Bueno, lo hizo con 2 equipos distintos y en momentos clave del desarrollo competitivo del juego. Pero si me lo permites, te cuento eso luego, porque hasta aquí la historia suena a cuento de hadas. Y lo que hace a este título realmente especial no son solo las rondas o las estadísticas, es el contexto, el impacto y lo que significa para el futuro de los eSports. Por detrás de cada bala hubo una historia humana, una región redimida y una escena que se consolida. Vamos a una pausa y al volver te cuento cómo es que Ethan ganó 2 veces el campeonato y por qué esta final marcó un antes y un después en Valorant y en la historia del equipo Energy. eSports Flash, el primer podcast de noticias de eSports en Google News. Regresamos y te traigo un dato que lo cambia todo. El Valorant Champions 2025 alcanzó un pico de 1,47 millones de espectadores simultáneos, casi 1,5. Una locura total. Fue el partido más visto del torneo y uno de los eventos más seguidos de toda la historia del juego Valorant. Sí, Energy ganó en el servidor, pero también conquistó al público. Las redes sociales se inundaron de clips, de memes, de fanarts y de reacciones. El momento en el que Ethan levanta el trofeo con el confeti dorado se volvió viral. El hashtag Valorant Champions fue tendencia global por más de 12 horas. La cuenta oficial de Riot Games publicó el video con el mensaje Trophy Lift Moment for Energy GG. Y ese clip cruzó los 5 millones de reproducciones en un solo día. La prensa especializada coincidió. Energy acaba de protagonizar la sorpresa más grande de la historia de Valorant. Portales como eSports Insider y como VLR GG descartaron la valentía del equipo y el liderazgo tranquilo de Ethan. También subrayaron el rendimiento de Som, que jugó un mapa casi perfecto, y de Brock, cuyo uso del fusil Odin fue tan preciso que los fans ya lo llaman el francotirador invisible. En Francia, donde estaban jugando, la final fue vivida como una fiesta.
El Accor Arena estuvo lleno. Las luces, los cánticos y los fuegos artificiales dieron la sensación de estar en una final de Champions League. Aunque ningún equipo francés llegó a las últimas rondas, la afición se volcó con el espectáculo. Incluso streamers y celebridades locales como Gotaga y Serator celebraron el evento, orgullosos de que París fuera la capital mundial de los eSports, aunque fuera solo por unos días. Bueno, pero esta victoria también cambia la historia del juego. En 5 ediciones del Valorant Champions, ningún equipo ha repetido el título, pero ahora hay un jugador bicampeón, Ethan. Antes de él, ningún profesional había logrado ganar 2 veces el mundial. Y atención con esto, con Energy, Norteamérica se convierte en la primera región que gana 2 Champions seguidos después de Evil Geniuses en 2023. Una reivindicación para una región que antes era vista como inconsistente frente a Europa o frente a Asia. Para Energy como organización, el salto es enorme. En 2023 habían quedado fuera en fase de grupos y ahora levantan el trofeo. Es el mayor salto de rendimiento en la historia del circuito y en el contexto global. Energy se suma a un grupo selecto de organizaciones que han ganado títulos mundiales en varios juegos diferentes. Ha ganado en Rocket League, en Overwatch y ahora en Valorant. Pocas entidades del mundo pueden decir eso. La derrota de Fnatic, por otro lado, le añade una capa más de drama a la narrativa, porque han estado presentes en todos los mundiales de Valorant desde 2021, siempre entre los mejores, pero aún sin ganar el trofeo. Y eso para los fans convierte cada final en una historia nueva. Como dicen los comentaristas, Fnatic siempre llega, pero el trofeo siempre se les escapa. Esa constancia sin premio mantiene viva la tensión competitiva para las próximas temporadas. La victoria de Energy fue una historia inspiradora. Un grupo con 3 debutantes internacionales venciendo a un gigante europeo. Un equipo que nadie esperaba, demostrando que los underdogs también escriben la historia. Este tipo de hazañas son las que quedan grabadas en la memoria colectiva del gaming competitivo. Y además, Riot Games aprovechó el evento para presentar al nuevo agente de Valorant, Vito, un personaje senegalés de rol de centinela, presentado justo durante la ceremonia del trofeo. Fue un guiño perfecto. Mientras un campeón se coronaba, nacía un nuevo capítulo del juego, un símbolo de cómo Valorant sigue creciendo año tras año, integrando el espectáculo y la innovación en una misma experiencia. Energy cerró el año con un mensaje claro. El futuro de Valorant está en la mezcla de la experiencia y de la juventud, en la preparación táctica y sobre todo en la confianza, porque a veces ganar no es solo para los favoritos. Se trata también de creer que puedes hacerlo incluso cuando nadie más lo cree. Pero tú lo crees y lo demuestras. Y sí, yo sé que posiblemente te estás preguntando, pero ¿cómo es que Ethan ganó 2 veces el Campeonato Mundial de Valorant Champions? Y no me lo has explicado todavía. Bueno, pues sí, ha ganado con 2 equipos distintos y en momentos importantes del desarrollo competitivo del juego. Te explico cómo pasó. La primera vez fue con Evil Geniuses en 2023. En el Valorant Champions 2023, que fue jugado en Los Ángeles, Ethan Arnold fue parte del roster del equipo Evil Geniuses, un equipo norteamericano que venía en ascenso. Evil Geniuses sorprendió al mundo derrotando a Paper Rex en aquel momento en la gran final y conquistando el primer título mundial para Norteamérica. Ethan, que jugaba como iniciador, fue una de las piezas más consistentes del equipo. Aportaba visión de mapa, control de ritmo y decisiones tácticas limpias. Este campeonato lo consolidó como uno de los cerebros más fríos de la escena. Y la segunda vez que ganó, pues es esta, con Energy en 2025. 2 años después, disputando el campeonato en París. Ethan volvió a levantar el trofeo, esta vez como capitán e Eagle de Energy Esports. Era el único jugador del roster con experiencia mundial previa y su liderazgo fue decisivo para que 3 debutantes, que eran Meida, Brock y Scuba, soportaran la presión de una final en escenario grande. En otras palabras, Ethan se convirtió en el primer campeón,
en el primer bicampeón mundial en la historia de Valorant, un logro que lo puso al nivel de los grandes nombres de otros esports como Faker en League of Legends o Cold Zebra en Counter-Strike Go en sus mejores años. Ahora, Ethan está compartiendo el honor. Ningún otro jugador ha ganado 2 trofeos de Champions desde que existe el circuito. Lo hizo en equipos diferentes, demostrando que su éxito no depende de un solo entorno. En ambos títulos fue pieza clave en la táctica, no solo un jugador destacado. Con Energy, además, rompió la barrera de los underdogs. Nadie los veía como favoritos. Y así, con la medalla dorada en el cuello y el trofeo en alto, Energy escribió su nombre en la historia. París fue testigo, millones lo vieron, y el ecosistema de los esports sumó una nueva leyenda. De esos momentos que recordaremos por años, que se repiten en clips y que se cuentan en podcasts como este. Porque al final, los esports también son eso: emoción, talento y la eterna sensación de que cualquier cosa puede pasar. Gracias por acompañarnos. Este ha sido eSports Flash. eSports Flash es un spin-off deportivo del podcast El siglo XXI es hoy. Continúa siguiéndonos en tu app preferida para estar al día con todo lo que sucede en el mundo de los deportes electrónicos. Soy Félix Riaño. Hasta la próxima. Nos escuchamos pronto.